Antes de los sistemas de diésel de carril común, los fabricantes de vehículos usaban muchos métodos para inyectar el combustible en la cámara de combustión. Uno de los diseños populares es la unidad inyectora por solenoide. La unidad inyectora que vemos en la gama de vehículos del grupo Volkswagen, Audi es el sistema de inyección mecánica de diésel, con control electrónico. El diésel es aspirado del tanque de combustible por una bomba mecánica accionada por el árbol de levas, conectada al extremo de la cabeza de cilindros. La presión es elevada a unos 7 bares, y luego transferida a la unidad inyectora por medio de la galería de la cabeza de cilindro. En realidad, la unidad inyectora es una bomba de alta presión capaz de aumentar los valores de combustible a unos 2000 bares. El árbol de levas del motor tiene perfiles lobulares adicionales para accionar un enlace, y balancín y activar el pistón de la bomba. Los inyectores son de tipo directo e introducen combustible directamente en la cámara de combustión en el tiempo de compresión. Un sistema de manejo del motor controla la duración de la inyección mediante válvulas solenoides fijadas al costado del inyector. La inyección unitaria resolvió algunos de los problemas asociados con el ruido de la combustión, las emisiones y el consumo de combustible, no resueltos por los sistemas anteriores de bomba distribuidora. La bomba de baja presión utilizada en este sistema se conoce como bomba bloqueadora de rotor, si bien en esta configuración las paletas no giran con el rotor interno. El movimiento del árbol de levas del motor gira el rotor en su caja, creando así dos áreas de baja presión a las que se puede aspirar el diésel desde la línea de suministro. Las paletas con resortes se utilizan para separar las dos cámaras o celdas de bombeo y siguen la circunferencia del rotor. El diésel es impulsado por la cámara de bombeo hacia los puertos de salida donde sale de la bomba, y fluye a los puertos de entrada del inyector por medio de un tubo de distribución incorporado en la cabeza de cilindros. Las válvulas reguladoras de presión desempeñan dos funciones en la bomba. Cuando la demanda de combustible en los inyectores es baja, y el árbol de levas gira a alta velocidad, aumenta el volumen de combustible en la cámara de salida. Al no tener dónde ir, la presión del combustible aumenta proporcionalmente al aumento de volumen. La fuerza de los resortes de cierre de las válvulas reguladoras de presión se ve superada, y la válvula se eleva de su asiento, reduciendo así la presión y el volumen. Cuando el motor está apagado, el diésel está atrapado dentro de la bomba por las mismas válvulas reguladoras, lo que elimina la necesidad de cebar el sistema de combustible. Para reducir el golpe, las emisiones y el consumo de diésel, la inyección debe ocurrir en el momento correcto y en la cantidad correcta a alta presión. Para lograrlo, la secuencia de retardo es importante en los ciclos de combustión del diésel. El retardo es el tiempo que transcurre entre el inicio de la inyección y el aumento inicial de presión en la cámara de combustión. Si durante esta fase se inyecta una gran cantidad de combustible, la presión de combustión sube demasiado rápido, lo que causa el golpe característico del diésel de los antiguos sistemas de inyección mecánica. Para que el proceso de combustión sea lo más fluido posible, se inyecta una pequeñísima cantidad de combustible a baja presión justo antes del inicio de la inyección principal. Este proceso se conoce como inyección previa o piloto. La combustión de esta pequeña cantidad de combustible eleva la presión y temperatura de la cámara de combustión en forma más pareja. Los eventos de inyección previa o piloto producen un aumento más gradual de la presión del cilindro, en preparación para la carga principal de combustible. La carga principal de combustible llega a una presión sumamente alta para atomizar las gotitas de combustible de modo tal que el aire y el combustible se mezclen lo suficiente para lograr la combustión completa. Al final del evento principal de inyección es vital que la presión del combustible baje rápidamente, permitiendo que la aguja del inyector cierre lo más rápidamente posible. Esta acción evita la entrada en la cámara de combustión de las gotas grandes de combustible formadas al final del tiempo de bombeo de los inyectores debido a la reducción de la presión de inyección. Debido a su tamaño, estas no queman fácilmente, lo que aumenta las emisiones de escape nocivas. Para comprender mejor el funcionamiento del inyector necesitamos observar primero el ciclo de llenado. El balancín sigue la rotación del árbol de levas a lo largo de la rampa de cierre. Esto permite la expansión del resorte de retorno del pistón comprimido. Como resultado de esta acción, el pistón de la bomba se eleva, y se crea un área de baja presión en la cámara de alta presión.
El diésel penetra en el inyector desde la galería de la cabeza de cilindro bajo presión de la bomba de suministro, y fluye por la válvula solenoide abierta hacia la cámara de bombeo. Al rotar más el lóbulo del árbol de levas, el balancín se estira y comienza a seguir la rampa elevadora. El ECM recibe datos del sensor de posición del árbol de levas y excita la solenoide del inyector, lo que cierra el puerto de suministro de combustible. El balancín ejerce fuerza descendente sobre el pistón de la bomba, elevando así la presión de la cámara de bombeo a unos 180 bares. Ahora esta presión es mayor que la fuerza del resorte de cierre de la aguja del inyector. El diésel a alta presión eleva la aguja de su asiento, iniciando así el ciclo de inyección previa. Inicialmente la válvula de aguja se eleva de su asiento rápidamente debido a una cámara amortiguadora construida en la sección superior de la aguja. Esta cámara se llena de diésel a baja presión suministrado por el puerto de entrega. El movimiento de la válvula de aguja hace salir combustible de la cámara amortiguadora, más allá de una brecha fija de descarga, hacia la cámara principal. Como la brecha de descarga es pequeña, el combustible no puede salir rápidamente, lo que crea un efecto amortiguador en la velocidad de apertura de las válvulas de aguja. Esta amortiguación limita la cantidad de combustible entregada para el ciclo de inyección previa. Con la mayor rotación del árbol de levas se crea mayor presión dentro de la cámara principal de bombeo, y un pistón retractor montado en la parte superior del resorte de la aguja inyectora se aleja de su asiento. Este movimiento aumenta el volumen de la cámara de bombeo, momentáneamente reduciendo la presión interior y, por lo tanto, también la del pasaje de control de la aguja. Como consecuencia, la aguja se cierra y pone fin al ciclo de inyección previa. Al rotar continuamente el árbol de levas, el balancín sigue la rampa elevadora actuando sobre el pistón de la bomba, y comprimiendo el resorte de retorno del pistón. Como el pistón retráctil se elevó de su asiento, y precargó el resorte de la aguja inyectora, la presión dentro de la cámara de bombeo sube a unos 300 bares, y ahora supera la fuerza de cierre del resorte de la aguja. Nuevamente se eleva la aguja de su asiento, y se inicia el evento principal de inyección. La presión de la cámara de bombeo sigue subiendo al ser empujado aún más el pistón de la bomba en su cavidad. Como los orificios de la boquilla del inyector son tan pequeños, solo puede escapar una pequeñísima cantidad de combustible hacia la cámara de combustión, lo que permite que la presión de la cámara de bombeo alcance el nivel máximo de unos 2100 bares. Esta presión sumamente alta atomiza el combustible, formando gotitas mucho más finas que las que se formaban antes con las bombas de combustible rotativas. El evento principal de inyección finaliza cuando el módulo de control del motor da la orden. El ECM activa la solenoide de control, y pone fin al evento de inyección según la posición del pedal del acelerador y la velocidad y carga del motor. Cuando se excita la solenoide, la válvula de control se eleva de su asiento, lo que permite la descarga de combustible del pasaje de control de la aguja, y cámara de bombeo al puerto de suministro y galería de combustible. La caída repentina de presión de la cámara de bombeo permite la expansión del resorte de control, lo que cierra la aguja inyectora. El ECM controla el suministro de combustible mediante el control del punto de corte de inyección principal. A baja velocidad y carga del motor se necesita muy poco combustible. En relación con la posición del árbol de levas y balancín, esto puede ocurrir cuando el rodillo se acerca a la mitad de la rampa elevadora. A alta velocidad y carga del motor, el punto de corte se puede demorar hasta que el rodillo llegue al final de la rampa donde se requiere el máximo de volumen y presión. Contrariamente al inyector mecánico o CRD, el diésel pasa por el inyector en ciclos continuos al puerto de retorno de la cabeza de cilindro. Cuando se abre la solenoide retorna combustible adicional, lo que permite que la cámara de bombeo descargue también en el puerto de retorno. Este flujo constante se utiliza para refrigerar y lubricar los componentes del inyector. El combustible debe pasar por restrictores en las galerías de retorno, desacelerando y también eliminando las burbujas de gas del flujo. Las unidades inyectoras se utilizan en millones de vehículos, y es razonable pensar que alguna llegará para reparaciones en su taller. Si conoce su funcionamiento se le facilitará mucho la tarea. Hasta la próxima.